la boca o cavidad oral, anatómicamente van a ver que la cavidad bucal se subdivide en un vestíbulo y una cavidad bucal propiamente dicha. Esto es anatomía. Si quieren saber los límites del vestíbulo, los límites de la cavidad bucal propiamente dicha, por anatomía pueden saber. En histología no se pregunta esto. Lo que sí tienen que saber en histología es que la cavidad bucal se encuentra revestida o tapizada por 3 tipos de mucosa. Vamos a encontrar una mucosa masticatoria, una mucosa de revestimiento y una mucosa especializada. La mucosa especializada se refiere a la mucosa en donde existen papilas gustativas, lo que nos va a dar la percepción del gusto. La mucosa masticatoria es la mucosa que vamos a encontrar tanto en las encías como en una porción del paladar duro. Y el resto de la cavidad bucal está revestida por una mucosa de revestimiento. La mucosa de revestimiento vamos a encontrar entonces en los labios, en las mejillas, en la superficie mucosa alveolar, en el piso de la boca, en la superficie ventral de la lengua. Superficie ventral de la lengua es su cara inferior. Y en el paladar blando. Aquí vemos un revestimiento epitelial de tipo plano estratificado. Podemos encontrar un epitelio paraqueratinizado. No sé si la doctora ya les explicó la diferencia entre un epitelio plano estratificado, queratinizado y paraqueratinizado. ¿Saben la diferencia cuál es? No, profe. ¿No? Bueno, el paraqueratinizado es cuando las últimas células del epitelio plano, en vez de perder su núcleo y transformarse en queratina, esas células acumulan queratina en su interior, pero no pierden el núcleo. Les voy a mostrar, a ver, esto sería un epitelio plano estratificado queratinizado. Aquí en esta región veo la última capa de células planas y en su interior existen unos gránulos que se denominan gránulos de queratohialina que en el futuro van a transformarse en filamentos de queratina. Aquí en esta región ya vemos solamente queratina. No vamos a encontrar núcleos de las células, porque estas células, a medida que van ascendiendo hacia la superficie, pierde su núcleo. Y vamos a ver solamente queratina. En un epitelio plano estratificado para queratinizado, voy a encontrar queratina, pero la célula sigue manteniendo su núcleo. Aquí la célula, por decir así, sería una célula muerta. Perdió su núcleo y liberó la queratina. Aquí, en el paraqueratinizado, la célula mantiene su núcleo, ¿sí? La única diferencia es esa. El paraqueratinizado, la célula superficial mantiene su núcleo y en un epitelio queratinizado, la célula pierde su núcleo. Solamente esa es la diferencia. Bueno, en el epitelio de revestimiento, lo que voy a encontrar es un epitelio plano estratificado paraqueratinizado, ¿sí? O incluso sin queratina. Si encuentro queratina es paraqueratinizado. Aquí vemos todo esto. Esto sería una imagen de un labio. Todo esto es epitelio plano estratificado paraqueratinizado. Por debajo del epitelio voy a encontrar un tejido conjuntivo laxo que forma la lámina propia. La lámina propia más el epitelio, como ya vimos, forman una mucosa. Entonces, aquí vemos la mucosa oral
con el epitelio más la lámina propia. Y también existe en el labio una submucosa en donde vamos a encontrar folículos pilosos, glándulas sebáceas, ¿sí? Folículos pilosos y glándulas sebáceas, entonces en la submucosa. Esto tienen que saber citar para el examen. ¿Dónde vamos a encontrar una mucosa de revestimiento? Son en estas localizaciones. ¿Cuál es la mucosa de revestimiento? Es un epitelio plano estratificado paraqueratinizado. En cuanto a la mucosa masticatoria, voy a encontrar solamente en estas dos regiones, en la encía y en el paladar duro. ¿Cuál es el epitelio de esta mucosa masticatoria? Un epitelio estratificado, plano, estratificado con queratina o paraqueratinizado. Aquí sí podemos encontrar queratina o paraqueratina. En el epitelio de revestimiento no existe queratina pura. Sí puede ser paraqueratinizado. Bueno, esto sería el epitelio. En cuanto a la lámina propia, siempre es un tejido conjuntivo laxo. Esta región aquí, esta región sería el tejido conjuntivo laxo. Cuando mi mucosa es masticatoria, cuando voy a ver imágenes de encía o del paladar duro, lo que llama la atención son estas estructuras aquí, el tejido conjuntivo laxo que se forma una evaginación hacia el epitelio de superficie. Estas estructuras se denominan papilas. Y aquí vemos que en la mucosa masticatoria, estas papilas de tejido conjuntivo laxo son bien profundas, o sea que entran en el tejido epitelial. Esto sirve para crear una mayor adherencia entre el epitelio y el tejido conjuntivo subyacente. Acá dice, vemos una lámina propia entonces con las papilas, con tejido conjuntivo laxo y una capa más profunda con un tejido conjuntivo un poco más denso. Esta capa profunda, que también se puede llamar submucosa, voy a encontrar en la región de la cavidad bucal, excepto en la encía y excepto en el rafe del paladar duro, rafe palatino, que sería esto. Esto es el rafe palatino y aquí vemos la encía. En estas dos regiones no existe submucosa. En estas dos regiones la mucosa, esto se adhiere directamente al periósteo, al hueso. Entonces no existe submucosa en el rafe del paladar duro y en la encía. Pero en el resto de estas regiones del paladar duro, aquí en la región lateral, en el paladar blando sí existe submucosa. Y aquí la profundidad y el número de papilas, que son estas, la profundidad y su cantidad, contribuyen a que a la inmovilidad de la mucosa masticatoria. A mayor número y a mayor profundidad de estas papilas, va a crear una mayor inmovilización de la mucosa masticatoria. Aquí entonces, lo que ya dije, en el rafe palatino y en la encía no existe submucosa. En las regiones laterales aquí del paladar duro sí existe submucosa. Y podemos encontrar un epitelio queratinizado o paraqueratinizado en la mucosa masticatoria. Lengua. Entrando en la lengua, vamos a ver que es un órgano muscular que está formado por músculo estriado esquelético o músculo estriado visceral, pero sí es un músculo estriado. Y como ya sabemos, sirve tanto para la deglución, para la fonación y para la percepción de los gustos.
La lengua se subdivide en un cuerpo y en una raíz. El cuerpo es la región móvil de la lengua, la que tiene movimiento, y la raíz es la región inmóvil, la región fija de la lengua. ¿Quién divide la lengua en una región móvil y en una región fija? Es esta región aquí, denominada surco terminal o bilingual. La lengua se subdivide a su vez, o sea que presenta anatómicamente dos caras, una cara dorsal y una cara ventral. Esto siempre tiende a confundirse porque la cara dorsal de la lengua es esta, es la cara superior, y la cara ventral es la cara inferior de la lengua. Cuando leemos, o sea, cuando pensamos, parece ser lo opuesto. Parece que la cara ventral es la superior, pero no. No se olviden de esto porque en el examen siempre se confunden. Cara dorsal es la cara superior y cara ventral es la cara posterior. En la cara dorsal o cara superior de la lengua, el surco terminal, por delante del surco terminal voy a encontrar estructuras llamadas papilas linguales. Y por detrás de este surco terminal voy a encontrar a las amígdalas linguales. Lo que nos interesa en la lengua son las papilas linguales. Nosotros vamos a enfocarnos en papilas linguales que se encuentran solamente en la cara dorsal de la lengua por delante del surco terminal. No existen papilas linguales en la cara ventral. Eso es pregunta de examen. Papila lingual en la cara dorsal de la lengua. Y vamos a ver que existen 4 tipos de papilas. Papilas filiformes, fungiformes, circunvaladas y papilas foliadas. Vamos a ir viendo cada una de estas papilas. Aquí vemos una pieza anatómica de la lengua de la cara dorsal o cara superior. Aquí donde veo el foramen ciego es la punta de mi V terminal o de mi surco terminal o V lingual. Esto es lo que divide la lengua en una raíz o región fija, donde voy a encontrar amígdala lingual, y en una región móvil, que es la porción anterior de la lengua, donde voy a encontrar las papilas linguales. Bueno, como les mencioné, las papilas voy a encontrar solamente en la cara dorsal de la lengua, que sería esta imagen histológica aquí. Las papilas son estructuras irregulares. Aquí, como vemos, son estructuras irregulares que sobresalen de la región de la cara dorsal de la lengua. Y esta imagen inferior corresponde a la cara ventral de la lengua, a la cara inferior de la lengua, donde no existen papilas linguales. Entonces voy a ver un epitelio. Siempre el epitelio es plano estratificado, siempre. En la cara dorsal veo irregularidades que corresponden a las distintas papilas que voy a encontrar, y en la cara inferior o cara ventral mi epitelio es un epitelio liso, o sea que es regular, no existen papilas. Esta primera imagen sería una imagen de la cara dorsal. La imagen inferior es una imagen de la cara ventral. Aquí vemos un corte longitudinal de la lengua. Esta región aquí corresponde a la cara dorsal. ¿Por qué? Porque veo irregularidades que corresponden a papilas. Esto sería la punta de la lengua, y aquí en la cara inferior o cara ventral veo una superficie regular, continua, lisa. No existen papilas. En el interior de la lengua, aquí, voy a mostrarles otra imagen a mayor aumento. Puedo encontrar músculo estriado, glándulas y tejido adiposo.
En cuanto a la musculatura, estos músculos que son estriados, aquí vemos que son núcleos periféricos, son fibras multinucleadas. Estos fascículos de músculo se disponen de manera perpendicular entre sí. Voy a ver fascículos que tienen una distribución circular, fascículos que tienen una distribución oblicua y otros que tienen una distribución longitudinal. O sea que los fascículos se encuentran de manera perpendicular entre sí. Y esa disposición perpendicular es lo que le da la movilidad característica a la lengua. Aquí vemos otra imagen, varios fascículos de músculo. Aquí se ve bien que están distribuidas de manera perpendicular entre sí. Entre los fascículos de músculo podemos encontrar tejido adiposo y podemos encontrar glándulas linguales. Existen tanto glándulas serosas como glándulas mucosas más cercana a la cara ventral. Y a mayor aumento vemos fibras de músculo esquelético, veo núcleo periférico, veo tejido adiposo y veo glándulas. Son glándulas, en este caso, en esta imagen, veo glándulas puramente serosas, de secreción puramente serosa, de naturaleza proteica sería. Estas glándulas se denominan glándulas de von Ebner, pero también puedo encontrar glándulas mucosas. Acá nomás no se ve en esta imagen. En cuanto a las papilas, que es lo que realmente nos interesa, la primera papila que vamos a estudiar es la papila filiforme. La papila filiforme son las más abundantes, las que están en mayor cantidad y son las más pequeñas. Se encuentran distribuidas en toda la cara dorsal de la lengua, desde el surco terminal hasta la punta de la lengua. Esto sería una papila filiforme. Como vemos, tiene la forma o de punta de una espada o tiene la forma de un cono truncado hacia atrás. O sea que un cono con su punta hacia la región posterior. El epitelio de esta papila es plano estratificado. Todas las papilas tienen un epitelio plano estratificado, pero lo que diferencia esta papila es que es un epitelio muy queratinizado. Aquí en la región superior de la papila voy a encontrar mucha queratina, a diferencia de las otras papilas que vamos a ver enseguida. Esta papila filiforme no tiene corpúsculos gustativos, o sea que no participa en la percepción del gusto. Su función es meramente mecánica. Es mecánica. No voy a encontrar corpúsculo gustativo en la papila filiforme. Aquí veo una imagen de una región de la cara dorsal de la lengua. Aquí veo músculo, veo tejido conjuntivo, esto es el epitelio, plano estratificado y estas estructuras aquí son filamentos de queratina. Y cada una de estas estructuras puntiformes corresponden a las papilas filiformes. Son abundantes y son bien pequeñas, tienen mucha queratina y no tiene corpúsculo gustativo. Aquí nuevamente es la misma papila, ¿sí? Uma das questões que a gente teve caiu sobre fungiformes e filiformes. Sim. Tá? No slide anterior, da aula anterior, eu costumo imprimir, então fala das filiformes e das fungiformes, e das fungiformes fala que elas estão entre as papilas filiformes em menor número.
Sí, Já no livro ficou, se você pegar pelo slide e você responder a pergunta, eu não lembro se é verdadeiro ou falso, você vai responder errado, porque menor número você entende que é menos abundante, né? Ou é em menor quantidade. sí, la fungiforme. Isso. Já no livro tem uma parte na página 569 que está escrito que elas têm a tendência de ser mais abundantes. E ficou meio confuso para mim isso aí. A senhora poderia esclarecer? Porque pelo livro a resposta seria certa. Pelos slides, se eu fosse menor número, eu daria a resposta errada. Voy a verificar en el libro si es que interpretaron bien, porque la fungiforme sí están en mucho menor número. Son mayores, son más grandes, pero son menos numerosas. Pode ser interpretação, porque está escrito assim, tienen la tendência a ser mais abundante cerca de la punta. Deve ser de la punta de la língua, né? Sí. Mas nos slides está assim, aparecem de formas aisladas, dispersa entre as papilas filiforme, menor número, forma de longo. Então, se você for fazer, estudar rapidamente ou estudar, você vai entender que o menor número são em menor quantidade. Você acaba respondendo errado, sendo que a pergunta foi em relação ao que está no livro e não ao que está nos PowerPoint, Pero lo que dice es que si voy a contar en toda la lengua la cantidad de papilas filiformes y la cantidad de papilas fungiformes, voy a encontrar más filiformes. Lo que te dice es que solamente en la punta de la lengua las papilas fungiformes son más numerosas. Pero sí, o sea que voy a encontrar más papila fungiforme en la punta de la lengua y no tanto así en el resto de la lengua. Pero si voy a contar la cantidad total de papilas filiformes y la cantidad total de papilas fungiformes, la filiforme es mucho más abundante. Sim, eu entendi isso. Só que a questão não explica desta forma. Então ela ficou assim evasiva. Você pode pensar que ao contrário, entendeu? Ela pode ser as duas respostas, se você ver bem. Dá uma olhadinha na pergunta que foi lá. Então poderia estar certa as duas, não está errado. Mas da forma que a senhora falou, eu entendi, é isso mesmo. Mas a questão ficou evasiva. Ah, entiendo. No leí la pregunta, pero voy a leer la pregunta y voy a ver qué hago, ¿sí? Tá bom. Dale. Pero entonces sí tienen que saber que la filiforme es la que existe en mayor cantidad en la lengua, ¿sí? La filiforme. Bueno. Y entonces vemos también papilas filiformes que tienen forma de cono o forma de punta de espada. Tiene un epitelio muy queratinizado. Todo esto voy a encontrar mucha queratina. Y no voy a encontrar ningún corpúsculo gustativo, o sea que no participa en la percepción del gusto. Su función es meramente mecánica. Ayuda a que el alimento que estamos masticando no se resbale y se caiga al exterior. Aquí, otra imagen, todo lo que veo aquí son papilas filiformes. Esta estructura es igual a esto, pero en distintos cortes. Pero es igual. ¿Por qué? Porque veo queratina aquí. Esto es queratina, queratina. Papila filiforme y papila filiforme. Aquí nuevamente veo músculo, fascículos de músculo estriado esquelético y aquí veo millones de papilas filiformes. Y aquí queratina. También se le compara en dientes de sierra, dentes de serrote, papila filiforme.
¿Alguna pregunta sobre papila filiforme? ¿No? No, profe. Bueno. No, profesor. Bueno, entonces seguimos con la siguiente papila, que es la fungiforme o fungiforme. Se denomina así por su característica que se asemeja a un hongo. Tiene forma de hongo. Estas fungiformes se encuentran entre las filiformes. Son más altas que las filiformes. Son más altas y son más redondeadas. Como estas papilas fungiformes tienen poca queratina en su superficie, al observar a simple vista la lengua, podemos ver a estas papilas fungiformes como estas sobreelevaciones rojizas en la lengua. O sea que podemos ver a simple vista. Y como mencionó recién la compañera, son más abundantes cerca de la punta de la lengua. Estas papilas fungiformes sí presentan corpúsculos gustativos. Aquí vemos qué papilas son estas. Son todas filiformes. Son bien finas, son muy abundantes y tienen mucha queratina en la región superficial. Y aquí veo una papila diferente, que es más grande. Y aquí no da para ver bien en esta imagen. Voy a colocar otra imagen. En la región superior de la papila fungiforme existe un corpúsculo gustativo. Su característica, que se parece a un hongo, tiene una base ancha y un extremo más angosto. Aquí sí da para ver. Estas papilas son filiformes. Aquí también filiformes. Y aquí veo una papila mayor, más grande, que es la papila fungiforme. Tiene poca queratina en su región superior, si comparamos con la filiforme. Y presenta también en la región superior un corpúsculo gustativo. Anoten eso porque eso les va a servir para diferenciar de la otra papila. Filiforme no tiene corpúsculo gustativo. Fungiforme tiene corpúsculo gustativo solamente en su región superior. Solamente en la región superior voy a encontrar corpúsculo gustativo en una papila fungiforme. Y esta estructura aquí, que enseguida les voy a mostrar a mayor aumento con más detalles, es un corpúsculo gustativo. O botón gustativo también se le dice, son sinónimos. Corpúsculo o botón gustativo. Aquí veo otra imagen donde está la letra A, corresponde a papilas filiformes. Y aquí veo una papila mayor, que es la papila fungiforme. Aquí lo mismo. Esto es papila filiforme y esto es una papila fungiforme. Y aquí veo dos corpúsculos gustativos en la región superior. Aquí nuevamente, estas son papilas filiformes en forma de punta, en forma de cono, con mucha queratina, sin corpúsculo gustativo. Y aquí veo una papila mayor, más redondeada, con menor cantidad de queratina y con un corpúsculo gustativo en la región superior. Esto es la papila fungiforme. Aquí a mayor aumento, esto es filiforme, esto es fungiforme, filiforme, filiforme. Y aquí veo un corpúsculo gustativo y aquí veo otro corpúsculo gustativo. Otra imagen, papila filiforme, 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 fungiforme y filiforme. Poca queratina, corpúsculo gustativo en la región superior. Aquí se ve un corpúsculo gustativo, siempre en la cara o región superior de una papila fungiforme. La papila caliciforme, o también denominada papila circunvalada,
son las papilas de mayor tamaño, son las más grandes, se encuentran por delante de la V lingual, por delante del surco terminal y están en número de 8 a 12 papilas. También se puede ver, voy a retroceder en la imagen, también se puede percibir, se puede ver a simple vista las papilas circunvaladas. Esto sería la V lingual. Y estas papilas aquí, que son grandes, en número de 8 a 12, son las papilas caliciformes o papilas circunvaladas. Son bien grandes. Son las de mayor tamaño entre las 4 papilas. Cada papila, que sería esto, se encuentra rodeada por esta región aquí, por una hendidura o un surco profundo que le rodea por completo a la papila. En esta hendidura desemboca el conducto de una glándula, que es la glándula de von Ebner, es una glándula serosa. Su conducto excretor termina dentro de este surco, dentro de esta hendidura de la papila caliciforme o papila circunvalada. Esta papila también presenta corpúsculos gustativos, pero se encuentran en la cara lateral de la papila, no en la cara superior. En la cara superior solamente existe en la papila fungiforme. En la papila caliciforme o papila circunvalada voy a encontrar en la cara lateral. Aquí veo, esto es papila filiforme, filiforme, filiforme. Esta papila gigante es la papila circunvalada o caliciforme. Aquí veo este surco profundo que le rodea a la papila circunvalada y en este surco termina el conducto excretor de estas glándulas, que son glándulas de secreción serosa. Son glándulas linguales de secreción serosa. Y aquí veo varios corpúsculos gustativos en la cara lateral de la papila circunvalada. Aquí a mayor aumento, esta es la papila circunvalada. En la cara lateral encuentro corpúsculos gustativos. Y aquí en la hendidura o en el surco veo que está desembocando este conducto excretor de esta glándula serosa. La glándula se denomina glándula de von Ebner. Aquí a mayor aumento, si amplifico, si amplío esta parte, veo esto. Esto es la hendidura. Aquí se ven 4 corpúsculos gustativos. Y esto es el conducto excretor de la glándula de von Ebner, que desemboca, que expulsa su producto de secreción en el surco de la papila circunvalada. La papila foliada son difíciles, son raras de encontrar en los Prof. adultos. Sí. Onde é o conducto de von Weber? Eu não entendi direito. Esta es la glándula de von Ebner. Y esto es su conducto excretor. Aquí, esto. Y el conducto excretor desemboca en este surco, que sería esto. Aquí veo mi glándula, este es su conducto excretor, que termina aquí, en el interior del surco de esta papila. Y su producto de secreción se dirige hacia la luz, hacia la superficie. E o que ela secreta? Una enzima digestiva, o sea que una enzima es una enzima rica en lipasa. Sirve para limpiar el alimento que se acumula en esta hendidura, en este surco. Esta enzima limpia esta región para que quede libre el corpúsculo gustativo, para que pueda sentir otro sabor, otro gusto. Graças, prof.
La papila foliada es una papila entonces que es difícil, es raro de encontrar en los adultos. Son papilas que se disponen en forma de crestas, son paralelas entre sí. También se encuentran separadas por hendiduras, que también son profundas, al igual que las circunvaladas. En esta hendidura también termina el conducto excretor de esta misma glándula, de la glándula de von Ebner. O sea que el conducto excretor de esta glándula puede terminar o en el surco de la papila circunvalada o en el surco de la papila foliada. Su función es la misma. En esta papila foliada también voy a encontrar corpúsculos gustativos en la cara lateral, tanto en la circunvalada como en la foliada, en la cara lateral. Aquí veo otra imagen. Esto es una papila foliada, otra papila foliada, otra y otra. Veo 5 papilas foliadas. Su localización en la lengua es en la cara lateral de la lengua, lateral y posterior. Veo que está formado por estas crestas Prof, paralelas, sí. então a diferença entre folhada e circunvalada ou caliciforme é que esta primeira é mais redondeada. Sí, la circunvalada es mucho más grande, más redondeada, sí, y es gigante en comparación con la foliada. E aí tem um conduto que desemboca numa glândula von Weber, né? Sí, el conducto de la glándula de von Ebner desemboca en este surco de la papila foliada y también de la papila circunvalada. Sim. Y otra semejanza también está en los corpúsculos gustativos. La papila circunvalada tiene corpúsculo o botón Corpúsculos laterales. Sí, lateral. Y la foliada también tiene en la región lateral. Laterales. Sí, la única que tiene en la región superior es la fungiforme. Y la foliada no tiene. Ah, ya. ¿Ya? Aquí veo otra vez 3 papilas foliadas. Veo corpúsculos gustativos en la región lateral. Y aquí veo el conducto excretor de la glándula de von Ebner que termina en este surco, desemboca en el surco. Aquí a mayor aumento se ve un corpúsculo gustativo o también llamado botón gustativo y en la región superficial y superior del botón gustativo existe un poro, una hendidura que se denomina poro gustativo. El corpúsculo gustativo, entonces, vamos a encontrar en estas localizaciones. En la papila caliciforme o circunvalada, en su región lateral. En la papila foliada, también en su región lateral. En la papila fungiforme, en la región superior. En el paladar blando, en la cara posterior, en la región posterior de la epiglotis. En el arco palatogloso, en la región posterior de la faringe y laringe. En todas estas regiones podemos encontrar corpúsculos gustativos. El corpúsculo gustativo se encuentra en todo el espesor del epitelio. Mi epitelio comienza aquí y termina aquí. Y el corpúsculo gustativo se encuentra en todo el espesor, así como veo aquí, en todo el espesor del epitelio. Su región más apical se denomina poro gustativo y está formado por células. ¿Cuáles son esas células? Son 3 tipos. Tengo células neuroepiteliales o también denominadas células sensoriales que presentan microvellosidades. Existen células de sostén, de sustentación, que también tienen microvellosidades y las células basales.
Aquí esquemáticamente, esto sería un corpúsculo gustativo y esto sería el poro gustativo. Veo células neurosensoriales. ¿Por qué son neurosensoriales o neuroepiteliales? Porque hacen sinapsis con estructuras nerviosas. Y tienen microvellosidades que se dirigen hacia el poro gustativo. También tengo células de sostén que también presentan microvellosidades que se dirigen hacia el poro gustativo, y las células basales, que son células madres que son capaces de dividirse y dar origen a estas otras dos células, o de sostén o sensoriales. Teóricamente tienen que saber cuáles son esas células, pero en las láminas, en la práctica, no se pregunta en cuanto a las células del corpúsculo gustativo. Sí tienen que saber identificar al corpúsculo gustativo y al poro gustativo, pero en relación a las células no se pide su identificación. Bueno, ¿alguna pregunta sobre lengua, cavidad bucal? Profe, disculpe, yo no escuché cuando hablaste sobre la región donde fica la paraqueratina. Sí, para queratina voy a encontrar en qué región. Puedo encontrar en la mucosa masticatoria, que es en la encía y paladar duro, y también puedo encontrar en la mucosa de revestimiento, que reviste al labio, a la mejilla, al piso de la boca, al paladar blando, al resto de las regiones de la cavidad bucal. Muchas gracias, profe. De nada. Bueno, Profe, ¿ese tiene sí. otro nombre, por si acaso? ¿Qué cosa? La paraqueratinación, algo así. ¿Paraqueratina? No tiene otro nombre. Es así, epitelio plano estratificado queratinizado, epitelio plano estratificado para queratinizado. No tiene otro nombre. Y en el libro se encuentra de la misma forma porque yo busqué mucho y no encontré en ninguna parte. Conificado, algo Sí, así. sí, es para cornificado, sí. Para cornificado, para queratinizado, son sinónimos, sí. Gracias, profe. Dale. Bueno, esófago entonces. El esófago es un tubo hueco de aproximadamente 25 centímetros de longitud. Se encuentra tanto en el cuello como en la región del tórax y en la región inicial del abdomen. Se continúa con la faringe y le sigue el estómago. Es un tubo que conduce tanto alimentos como líquido desde la faringe al estómago. Presenta 25 centímetros de longitud intratorácica y 1 a 2 centímetros se encuentra en la región intraabdominal. En un corte transversal, que sería este corte que vemos aquí, podemos ver que la luz del esófago es una luz colapsada, que cuando no hay alimento en su interior, esa luz se cierra, se colapsa. Y cuando se colapsa, permite ver la presencia de estas irregularidades, de estas ondulaciones denominados pliegues. Son pliegues longitudinales. El esófago, si hacemos un corte transversal, vamos a ver que su pared está formada por 4 capas. Tenemos una mucosa, submucosa, una muscular propia y una adventicia o serosa. La mucosa es la región más interna, la que está en contacto con la luz del esófago. Luego tenemos a la submucosa, luego tenemos a la capa muscular y por último la adventicia o serosa, dependiendo de qué región estamos observando. Aquí vemos
la luz. En contacto con la luz voy a tener la mucosa. Mucosa es epitelio más lámina propia. En este caso del tubo digestivo se agrega una estructura más a la mucosa. Cuando hablamos de respiratorio, la mucosa era epitelio y lámina propia. Ahora en sistema digestivo, cuando hablamos de mucosa, nos referimos al epitelio, a la lámina propia y a esta región aquí que es la muscular de la mucosa o muscularis mucosae. Entonces, la mucosa tiene tres estructuras: epitelio, lámina propia y muscular de la mucosa. El epitelio del esófago es un epitelio protector. Es el epitelio plano, estratificado, sin queratina. La lámina propia es un tejido conjuntivo laxo y la muscular de la mucosa son fibras de músculo liso que hacen parte de la mucosa. Esto sería la primera capa, mucosa. Luego tenemos la segunda capa, que es la submucosa. Submucosa, formada por tejido conjuntivo denso irregular y donde voy a encontrar glándulas, glándulas submucosas, glándulas esofágicas. Luego tengo la tercera capa, que sería esto, una capa bien gruesa de músculo, que es la capa muscular propiamente dicha. Y por último voy a ver adventicia si el esófago se encuentra en el cuello o en la región intratorácica, o voy a encontrar serosa si el esófago se encuentra en la cavidad abdominal. Vamos a ver cada una de estas capas. La mucosa. Prof, Sí. teria como a senhora numerar para a gente aquilo ali, porque eu me perdi a hora que a senhora foi marcando. Enumerar las capas. Sí. Sí, la mucosa es esto hasta aquí. Número 1, mucosa. Tengo epitelio, tengo lámina propia y tengo la muscular de la mucosa. La capa número 2 es la submucosa, que sería esto. Es un tejido conjuntivo denso y irregular en donde voy a encontrar glándulas. La capa número 3 es esta, formada por músculo. Y la capa número 4 sería esta región aquí superficial, que puede ser o adventicia o serosa. Enseguida les voy a mostrar otra imagen más aproximada en donde se ve mejor, con mayor detalle. Ah, obrigada. Agora ficou bem mais claro. Bueno, aquí, la mucosa entonces veo un epitelio plano estratificado sin queratina. Veo la lámina propia, que es esta región aquí, tejido conjuntivo laxo, y veo la otra parte que es la muscular de la mucosa, que es de aquí hasta aquí. Son fibras de músculo liso, muscular de la mucosa. Entonces, aquí veo las tres estructuras de la mucosa. Esta región aquí ya corresponde a la segunda capa, que es la submucosa. Mayor aumento, veo el epitelio, plano estratificado sin queratina, un epitelio bien grueso. Aquí veo el tejido conjuntivo laxo y esta estructura de aquí hasta aquí son fibras de músculo liso. Aquí veo en un corte transversal, muscular de la mucosa. Entonces, desde la muscular de la mucosa hasta arriba, hasta el epitelio, forman la primera capa, que es la mucosa. La mucosa, nuevamente voy a ver epitelio, plano estratificado sin queratina. Voy a ver lámina propia, que es el tejido conjuntivo laxo.
En todo tejido conjuntivo laxo puedo encontrar células que forman un tejido linfoide, ya sea difuso o nodular. Voy a encontrar la muscular de la mucosa siempre y solamente en la región del cardias, o sea que en la región en donde el esófago se une con el cardias del estómago, voy a encontrar glándulas en la mucosa. Solamente en la región inferior del esófago existen glándulas en la mucosa. En la submucosa sí voy a encontrar glándulas en toda la longitud del esófago, tanto superior como media o inferior. ¿Entendieron esta parte? En la mucosa voy a encontrar glándulas solamente a nivel de la región inferior. Y en la submucosa voy a encontrar glándulas en toda la longitud del esófago. Bueno, aquí veo epitelio, lámina propia, y estas son fibras de músculo liso que conforman la muscular de la mucosa. Hasta aquí es mucosa. Luego tengo la segunda capa, que es la submucosa. La submucosa es tejido conjuntivo denso y regular con glándulas esofágicas propiamente dichas. Son glándulas submucosas, que sería esto aquí. Si encuentro glándulas por dentro de la muscular de la mucosa, o sea que si encuentro glándulas en la mucosa, eso me indica que estoy observando la región inferior del esófago, la región donde el esófago se une con el cardias del estómago. Aquí tengo epitelio, lámina propia, muscular de la mucosa. Estas tres capas, tres estructuras forman la primera capa, la mucosa. Luego tengo este tejido conjuntivo denso irregular con glándulas. Aquí veo glándulas. Esto forma la segunda capa, que es la submucosa. Y luego hacia afuera, hacia la parte externa, voy a tener la tercera capa, que sería esto, que forma la capa muscular propiamente dicha. Aquí en esta imagen veo epitelio, plano estratificado sin queratina. Esto es muscular de la mucosa. Y esto es la segunda capa, que es la submucosa. Aquí estoy viendo una glándula que se encuentra dentro de la mucosa. Si veo glándulas en la mucosa, quiere decir que estoy viendo la región inferior del esófago, la región donde el esófago se une con el cardias. Esta glándula entonces es una glándula cardial o glándula mucosa del esófago. La tercera capa, que es la muscular propiamente dicha, la muscular externa o muscular propia. En el esófago, esta capa muscular se dispone y está formada por diferentes tipos de músculo. Se encuentra en una disposición de una capa interna que tiene una forma circular y una capa externa que tiene una disposición longitudinal. Tengo dos capas de músculo en la región externa, una capa circular interna y una capa longitudinal externa. A nivel del tercio superior del esófago, donde el esófago se une con la faringe, voy a ver músculo de tipo estriado esquelético. En la región inferior, en el tercio inferior del esófago, donde el esófago se une con el estómago, voy a encontrar músculo liso. Y en la mitad del esófago, en el tercio medio, voy a encontrar los dos tipos de músculo, tanto músculo estriado esquelético como músculo liso. Esto tienen que saber sí o sí.
tercio superior, solamente músculo esquelético. En la mitad, músculo esquelético y liso. Y en la región inferior, solamente músculo liso. Entre las capas de estos músculos, entre la capa circular interna y la capa longitudinal externa, existe una estructura nerviosa formada por nervios, fibras nerviosas y por células nerviosas, células ganglionares. Esta estructura nerviosa se denomina plexo mioentérico de Auerbach. En la submucosa también puedo encontrar una estructura nerviosa, pero aquí se denomina plexo submucoso de Meissner. Los dos plexos nerviosos están formados por fibra nerviosa y por célula ganglionar. Lo único que cambia es su nomenclatura de acuerdo a su localización. Si veo un nervio y una célula ganglionar en la submucosa, esa estructura se denomina plexo submucoso de Meissner. Si veo un nervio y una estructura y una célula ganglionar entre dos capas de músculo, esa estructura se denomina plexo mioentérico de Auerbach. Mio de músculo, entérico del aparato digestivo. Plexo mioentérico de Auerbach. Acá. Aquí, en esta región, se ve la submucosa, la segunda capa del esófago. Y todo esto es la tercera capa que forma la capa muscular externa, la capa muscular propiamente dicha, que dijimos que tiene dos disposiciones de músculo. Una capa más interna que tiene una disposición circular que rodea la luz del esófago y una parte más externa, la capa más externa que tiene una disposición longitudinal. Tengo dos capas de músculo. Si observo el tercio superior del esófago, voy a ver las dos capas formadas por músculo estriado esquelético. Si observo la mitad del esófago, voy a ver músculo esquelético y músculo liso. Y si observo la región o el tercio inferior del esófago, voy a ver dos capas de músculo liso. Entre las dos capas, circular interna y longitudinal externa de músculo, tanto estriado esquelético como liso, voy a encontrar esta estructura aquí. Voy a ampliar en otra imagen. Con este aumento no se ve. Acá también existe esta estructura. Voy a ampliar esto y se ve de esta manera. Esta región aquí son axones. Aquí veo vaina de mielina, célula de Schwann. Vaina de mielina, veo varias células de Schwann. Esto es un nervio. Esta célula gigante es una célula ganglionar. Veo células satélites que le rodean a la célula ganglionar. Su característica es que tiene un citoplasma amplio, un núcleo pálido y nucleolo prominente. Ojo de lechuza, olho de coruja. Aquí veo otra célula ganglionar y otra célula ganglionar. Aquí veo una capa de músculo y acá no se ve, pero en esta imagen, que sería esto, otra capa de músculo. Entre las dos capas de músculo veo esta estructura que se denomina plexo nervioso mioentérico de Auerbach. Y la cuarta capa es la o adventicia o serosa. Adventicia es un tejido conjuntivo con mucho tejido adiposo que se encuentra rodeando al esófago externamente.
y que le une al esófago al resto de las estructuras que se encuentran tanto en el cuello como en la región torácica. En esos 1 o 2 centímetros del esófago abdominal voy a encontrar serosa. ¿Qué es serosa? Es epitelio, planos simples, que aquí se denomina mesotelio, más un tejido conjuntivo. Entonces, si veo el esófago cervical y el esófago intratorácico, él está cubierto por una adventicia. Si observo el esófago abdominal, voy a encontrar una serosa. Ambos tienen tejido conjuntivo, pero solamente la serosa tiene mesotelio o epitelio plano simple, que sería esto. Hasta aquí es la tercera capa, que es músculo. Esto es la cuarta capa, que es la adventicia o serosa. Aquí solamente veo tejido. Vai um pouquinho mais devagar. A Más pilha da despacio. senhora está nova hoje. ¿Cómo? A sua pilha está nova hoje, está rápida. Es que falta todavía estómago y el tiempo es corto. Y yo hablo rápido también, pero bueno. Aquí entonces tenemos la tercera capa de músculo. La última capa del esófago, que es la adventicia o serosa. En este caso es adventicia. ¿Por qué? Porque veo solamente tejido conjuntivo. Aquí no veo un epitelio plano simples. Entonces esto es adventicia. Si existiera aquí un epitelio plano simples, esto sería un mesotelio, por lo tanto correspondería a una serosa, toda esta capa. Como no existe un epitelio plano simples, se denomina adventicia. Aquí nuevamente, esto es músculo, corresponde a la tercera capa, la capa muscular, y esto es adventicia, la última capa. Voy a ver tejido conjuntivo, voy a ver muchos vasos sanguíneos, muchos nervios y mucho tejido adiposo. Bueno, esto es lo que ya mencionamos con respecto a las glándulas del esófago. Tengo prof, dos opciones. Sí. No último slide é a parte muscular. Eu não entendi. O 3 e o 4, o que é cada um? El 3 es la tercera capa, la capa muscular. Y el cuarto es la cuarta capa, que es la capa adventicia. Gracias, prof. Bueno, aquí en cuanto a glándulas, dijimos que podemos encontrar glándulas en la mucosa o en la submucosa. En la mucosa voy a ver solamente en el tercio inferior del esófago, donde el esófago se une con el cardias del estómago. Y en la submucosa voy a encontrar glándulas en toda la submucosa, tanto en el tercio superior, medio o inferior. Estas glándulas, ambas, tanto la mucosa como la submucosa, son glándulas tubuloacinares ramificadas de secreción mucosa, secretan mucus, protegen al epitelio del esófago del ácido gástrico producido por el estómago en caso de un reflujo. Entonces, las glándulas del esófago producen moco. Aquí veo epitelio, lámina propia, muscular de la mucosa. Esto es la primera capa, la capa mucosa. Aquí veo glándulas en la submucosa. Esto es la segunda capa, submucosa. Entonces, esta glándula es una glándula esofágica propiamente dicha o glándulas de la submucosa.